Los 80 me imagino que tenían sus tendencias, ¿no? Por ahí me dijeron los hippies. Quienes estaban en aquel tiempo tal vez escuchan esto y dicen, no, sí, ese tiempo. No Esa fue la mía. Esa fue la... bueno. No, la mía no, la de ellos. Se le cayó la En una ocasión, yo, para consumir, no tenían el papel y arrancaron las hojas de la Biblia para consumir. A mí me impactó. Tú no eres lo que sientes, tú eres lo que decides. En un mundo de tendencia, la palabra de Dios debe ser tu influencia. Y por esa razón, el tema del día de hoy es la máscara. Un saludo, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Bien, bien, aquí estamos con nuestra amiga María Verónica, nuestra amiga invitada. Diomedi. Placer, Dio, tenerte por aquí. Y bueno, mi persona, Estefan. Bueno, este tema creo que vamos a tener bastante tela para cortar, ¿verdad? Que es la máscara. Pero sé que muchos se están preguntando de qué se trata ese tema, Mari. Ayúdanos a entender a todos de qué se trata. Bueno, sabemos que en muchas situaciones, en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado fingiendo, ¿sabes? Tratando de ocultar algo que, bueno, en realidad, ¿para qué es una máscara? Para esconder. Para esconder algo o para aparentar algo que no somos. Pues. Para esconder mi identidad, ¿verdad? Exactamente. Y hay muchos que utilizan esa máscara como una identidad. Entonces, para esconder qué situaciones, problemas, dificultades, complejos, incluso sentirse parte de algo. Pero, por ejemplo, es como la imagen que vemos aquí. ¿Cuál es la máscara que tiene el chico? La máscara que tiene el chico y está quebrada. Porque cuando yo la vi, una de las cosas que me llamó la atención fue esa. La máscara está sonriendo, pero en realidad está quebrada. Pero ¿cuál es la verdadera esencia que tiene esa persona? Que tiene el muchacho. Triste. Está triste. Entonces, hay muchos jóvenes hoy en día, que se sienten de esa manera. Utilizan una máscara, una fachada, una apariencia y algo que es muy difícil de sostener para simplemente decir, sí, ¿cómo estás? Es como la típica conversación. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Chévere. Podríamos decir entonces que nuestro tema hoy prácticamente se va a basar en eso, ¿no? En la identidad. Y a mí me gustaría, para poder seguir sacándole telita a este tema, compartir con ustedes un videíto que nos prepararon para poder tener más argumentos con respecto a la identidad, ¿no? Que ese sería el tema que en cierta manera vamos a estar desglosando a continuación. Así que quédate para que entiendas mejor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cada generación de jóvenes crea su propio estilo, su propia forma de pensar, hasta su propia manera de vestirse? En los años 50 aparecieron jóvenes influenciados por el rock and roll, las motocicletas y un estilo rebelde que desafiaba las normas de la época. En los años 60 surgió el movimiento hippie, que promovía la paz, el amor y la libertad en medio de una generación que cuestionaba la guerra y buscaba cambiar la sociedad. Durante los años 70 apareció la subcultura punk, caracterizada por su música fuerte, su estética provocadora y su actitud de protesta frente al sistema. Décadas después, con la llegada de Internet y las redes sociales, surgieron nuevas tendencias juveniles en los años 2000, como los emo, conocidos por expresar intensamente sus emociones, y los synths, que mezclaban colores llamativos con la cultura digital. Más recientemente también han aparecido comunidades como los Therian o los Furries, que muestran cómo las nuevas generaciones siguen explorando distintas formas de identidad y pertenencia. Aunque las tendencias cambian con el tiempo, todas reflejan algo en común: la necesidad de los jóvenes de expresarse y encontrar su lugar y ser parte de algo que los represente. ¿Qué tendencias crees que están marcando a los jóvenes de esta generación? Bueno, pudimos observar un poquito acerca de este tema y es bastante interesante y es vamos a decirlo así, una triste realidad, ¿no? Porque vemos que han cambiado las tendencias, pero al final el público sigue siendo el mismo, los jóvenes. Desde hace años atrás, porque
No es algo de ahorita. Cada año, cada década tiene su tendencia, pues su momento. Es verdad. Y es fuerte porque así nosotros analizamos un poquito al respecto de eso, ¿verdad? Digo, de que muchas de las veces el tiempo puede pasar, ¿verdad? Y uno puede decir, no, por ejemplo, en los 80. Los 80 me imagino que tenían sus tendencias, ¿no? Por ahí me dijeron los hippies. Quienes estaban en aquel tiempo, tal vez escuchan esto y dicen, no, sí, este tiempo. No, Esa fue la mía. Eso fue bueno. No, la mía no, la de ellos. Para conservar esa juventud. Pero yo entendí. Entonces, lo fuerte es eso, ¿no? Que hace años atrás había una tendencia, pasó el tiempo y hoy en día deberíamos decir, no, bueno, ya eso fue en los 80, pero ahorita siguen las tendencias y pareciera que cada día son más. Y ahorita me atrevo a decir que estamos en las eras de la tendencia. Sí, e incluso tú te pones a ver y hasta se vuelven como más peligrosas. O sea, como cada vez van desarrollándose. Sí. Entonces hay cosas que uno ve y uno dice, oye, de verdad, o sea, ponte a pensar un poquito, pues realmente. Y que son modas, porque eso, o sea, las tendencias son modas. ¿Y qué pasa con las modas? Las modas pasan. Es como lo que se estuvo comentando en el Luau. ¿Quién no tuvo un BlackBerry? ¿Quién no tuvo un Nintendo? Todas esas cuestiones. Y hoy en día ya nada, ¿sabes? Entonces, y el enfoque principal es precisamente son jóvenes, porque son los jóvenes en esa etapa de adolescencia, de la juventud, que están así como que, pero ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde ¿Por qué el encajo? público joven? ¿Verdad? Aquí estamos hablando hasta con los camarógrafos. ¿Por qué el público joven? Pero es fuerte porque tiene sentido de que sea la identidad. Porque si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, ya una persona adulta ya tiene una identidad definida. Indiferentemente si sea lo que sea, pero ya tiene una identidad definida, ya sea para lo bueno o para lo malo, pero está definido. Al cambio, el joven está buscando su identidad. Y yo creo que eso es lo que lo hace un rehén más fácil, exactamente, para ser influenciado. Y es por esa razón que hoy trajimos una joven bella y hermosa llamada Diomeri, que nos va a contar un poquito de cómo ella fue influenciada en su juventud. Cuéntanos, Di. Bueno, a la edad de 12 años sufrí un abuso. A raíz de eso, comencé a tornarme una joven depresiva, triste, vacía, sucia. No me quería, o sea, yo me veía en un espejo y sentía asco por mí misma. Le agarré mucho odio a mis padres. Y eso me llevó justamente a una tendencia que estaba, una moda en ese momento eran los emos. Entonces, algo que me llamó la atención. Toda tendencia tiene una raíz. Eso es verdad. O sea, es como lo que estamos hablando. Entonces, la semana pasada, cada película tiene su creador, tiene su autor. Las tendencias tienen su autor. Y fíjate, ella dijo, no, bueno, yo pasé por esto, por aquello, sufrí un abuso, tal. Y a partir de ese momento fue donde yo vi a los emo. Entonces sí. Y hasta me entra una curiosidad. Digo, por ejemplo, ¿cómo eras tú antes de ese suceso? Antes de ese momento. ¿Cómo tú recuerdas que eras tú, tu personalidad? Antes de esa situación. Bueno, yo era una joven muy decidida, alegre, feliz, amaba a mis padres, eran como mis amigos, era muy cercana a ellos. Después de eso que me pasó, algo como que se quebró, se rompió y no volvió a ser lo mismo. Entonces, por eso es que me identifiqué con los emos. Okay. ¿Por qué? Porque eran jóvenes que en su momento también, al igual que yo, estaban vacíos, estaban llenos de situaciones difíciles, habían pasado muchas cosas y yo me identifiqué con ellos. Entonces comencé día a día a involucrarme más y más, a tomar hasta su forma de vestir, de hablar, de peinar. Cuéntanos un poquito así cómo fue. ¿Fue de la noche a la mañana? ¿O fue como que, bueno, primero te conectaste con su vestimenta? ¿O primero te conectaste con su pensamiento? ¿O la forma de pensar? ¿O con, no sé, qué fue lo que te atrajo al inicio? ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Fue radical así rápido o fue un proceso? ¿Cómo fue? Yo diría que fue como poco a poco. No fue así inmediatamente,
porque en el liceo yo también sufrí mucho de bullying. Entonces a mí en ese momento yo estaba pasando por muchas cosas que me llevaron a eso. Y yo con las personas que me aceptaron, que no me rechazaron, fueron ellos. Ya entendí. Fue un tema más de aceptación al inicio, ¿no? Sí. Y después fue de identificación. Exacto. Ok. Cuéntanos más, empápanos, porque tengo curiosidad de verdad de cómo es era ese mundo de los emos, que en un momento fue bastante fuerte, ¿no? Las músicas, sé que tenían sus músicas especiales, particulares. Cuéntanos un poquito al respecto de eso. Bueno, me volví todo eso me envolvió en la depresión. Okay. Y como usted dice, pues el estilo, la música la cambié, escuchaba más rock, más música pesada. Y ¿era un reglamento o era como para alimentar más lo que había por dentro de esa tristeza, esa depresión? Sí. Cierto, música así metálica, es cierto. Bueno, hay personas, porque eso también, la música influye mucho en la persona. Por eso pregunto, porque ¿es un requisito o es que eso contribuye? Exacto, alimentar eso que tú escuchabas esa música pesada, ¿cómo te sentías tú? ¿Qué generaba eso en ti? Porque hay muchos chicos, muchos jóvenes que quizás estén viendo en este momento y dicen, yo ya va, aunque ahorita los emo no se vean tanto así como antes, pero todavía hay uno que otro por allí, pues. Entonces, de repente uno lo puede estar viendo y a mí me pasa. Entonces, en el momento que tú escuchabas esa música pesada, ¿cómo era? ¿De qué manera influyó en ti? ¿Cómo te sentías? Exacto. Bueno, eso no sé si se podría decir que de cierta manera me distraía a mi realidad. Te despejabas un poco de tu realidad. Sí. Okay. Y sí, me desconectaba un poco de todas las situaciones y me enfocaba que si en mi música me desconectaba. Y bueno, también sí influye un poco en tu personalidad. Uh-huh. Sí, realmente la música te influye mucho en tu personalidad, porque antes de ser una joven dócil, pasar a ser una joven rebelde. Sí, de pelearme con mis padres, de sacarle hasta un cuchillo. Fuerte, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas fueron como... Y una pregunta, Diomeris, cuando tú tenías esas actitudes, esas reacciones, o hasta ese comportamiento, o ese estilo de vivir, no te hacías la pregunta de como si esa eras tú, ¿te sentías tú en ese momento, o tú decías, cómo era con respecto a la identidad tuya, personal? ¿Cómo te sentías al respecto de eso? Bueno, realmente no tenía identidad. No me sentía vacía. Me sentía vacía, entonces estaba tratando de encajar en algún lugar. Buscaba encajar por aquí, por allá, y no encontraba un lugar. Entonces, bueno, en el lugar que fui aceptada fue con los emos. Y porque, como les comenté, o sea, eran jóvenes que estaban pasando a situaciones que las que yo viví, o situaciones peores, y era no ayudarse. ¿Te ayudó a estar con ellos? O sea, porque ella se sintió identificada. No. Veo para todos lados. Ellos reflejan lo que yo tengo por dentro. Exacto. Vamos a ver qué tal. Y ya, te involucraste con ellos. ¿En algo te ayudó ser parte de ese grupo? O sea, te ayudó de verdad, no te ayudó de que, ahora tengo un grupo del cual... No solo sentirte parte de algo, sino... En tu interior. ¿Te ayudó en algo? No. Sinceramente. No, porque igual ese vacío seguía creciendo, ese odio, ese rencor, y también era como una esponja que absorbía también el odio de ellos. O sea, las cosas que ellos vivían las hacía también como parte mía. Es fuerte, porque me hace acordar al podcast del joven zombie. Tal cual. Justo estaba pensando en eso. Sí, o sea, ella fue contagiada, o sea, ya venía medio, no estaba blindada. Los que vieron el podcast anterior saben lo que... Vayan y vean. Exacto. No estaba blindada y fue contagiada y realmente terminó peor de cómo estaba. Pues entonces, un ciego guiando a otro ciego. Y es solo pensar, porque ahí es donde entra el punto. Pensar, chévere, yo me puedo identificar con ese grupo porque también están tristes, están sufriendo, pero... ¿Dónde vamos? ¿Para dónde? Listo, me uno a ellos, pero
¿a dónde vamos a parar? La misma pregunta del podcast pasado. Entonces, yo digo que ese es el punto. Cuando nosotros analizamos, pensamos, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que tal vez la dirección en la que vamos no es la correcta. No es la correcta. Y algo que me llamó mucho la atención, y creo que esa es la respuesta de la pregunta que ahorita expusimos. ¿Por qué los jóvenes? Porque no tienen identidad. Y yo creo que ese es el problema de la juventud. A veces nos preocupamos tanto, no, tengo que tener una carrera, no, tengo que tener un novio, una novia, en fin, nos preocupamos en esos factores impuestos en la sociedad, pero lo importante es primero tú tener tu identidad. Y para tú tener tu identidad, tú vas a tener que conocerte a ti mismo. Y yo estaba hablando con una joven justamente esta semana acerca de eso, que para nosotros conocernos a nosotros mismos, vamos a tener que conocer a nuestro creador. Porque es la única forma de nosotros saber quiénes somos realmente. Entonces, una cosa lleva a la otra. Ahorita se está usando mucho el término, yo estoy conociendo, creo que es conociéndome, algo así, que estoy buscándome. Esa es la palabra. Me estoy buscando. Y muchos mueren buscándose porque no hay cómo encontrarse. Sin encontrar primero tu autor, no hay cómo. Entonces, ¿cuál es el problema de la juventud ahorita? Es ese, que estamos buscando en el lugar equivocado. Y por lo tanto no estamos encontrando nuestra identidad. Y al no encontrar nuestra identidad, somos rehenes fáciles de toda tendencia. Sí, nuestra identidad. Lo que consiguen es precisamente una máscara, porque identidad es algo que te identifica, valga la redundancia, que certifica realmente de dónde eres. Pero ojo, me identifica con lo que siento, no con lo que soy. Y es ahí donde entra la frase con la que empezaste. Tú no eres lo que sientes, tú eres lo que decides. Por eso se vuelve una máscara, porque una máscara es para ocultar algo detrás, ¿no? Uh-huh, exactamente. Entonces digo, cuéntame, ¿cómo tú saliste de esa situación? Porque yo sé que muchos jóvenes quieren escuchar. Ya pasó, ya nos contaste todo. Ahora, ¿cómo Diomery salió de ese mundo, vamos a decirlo así? ¿Cuándo te diste cuenta que no es por aquí que tengo que ir? Bueno, estando en eso me pasaron dos situaciones fuertes. Okay. Porque una era que yo conocía de la palabra de Dios, de la iglesia desde pequeña. Importante destacar. Sí, entonces en una ocasión yo para consumir no tenían el papel y arrancaron las hojas de la Biblia. Para consumir. A mí me impactó porque eso me llevó a pensar como, ¿qué hago yo aquí? O sea, me dio mucha impotencia, coraje toda esa situación, porque fue algo con lo que yo crecí. Fuerte, ¿no? Conociendo la palabra de Dios. Una pequeña raíz que estaba allí, ¿no? Entonces, la otra situación que me pasó fue que para tú sentirte o para ser parte de los emos o para ser un emo realmente era hacer un pacto con el diablo. Yes. Entonces, o sea, eso fue algo impactante para mí porque ahí fue como cuando se cayó la venda de mis ojos, porque ya yo venía escuchando la palabra de Dios a pesar de todas las situaciones, las luchas difíciles que yo había enfrentado. O sea, eso para mí fue fuerte porque, claro, el vacío que el joven siente o el vacío que yo tenía en ese momento era del tamaño de mi creador. Y cómo yo iba a poder llenarlo con otras cosas si solamente ese vacío podía ser lleno por la presencia de Dios. Exacto, exactamente eso. Y algo interesante, Diomery, que tú comentas, es que tú dices que se te cayó la venda que tenías en tus ojos. Tú lograste ver como que, ¿qué estoy haciendo conmigo, no? Con mi vida. Y es fuerte, ¿no? Porque por muchas tendencias que sean, al final todas nos llevan al mismo lugar, lejos de Dios. Es fuerte, ¿verdad? Y cuando ya llega un punto que, sí, mira, tú reacciones, ¿sabes? Hay una parte en la Biblia que se habla sobre, creo que es Nabucodonosor, no estoy segura, pero creo que es Nabucodonosor, y dice que él se volvió loco, literal loco, ¿no? Pero hubo un momento que él tuvo lucidez, o sea, hubo un momento en el que él entró en sí, y en ese momento él pidió auxilio. ¿Por qué? Porque lo que lo llevó a esa locura fueron lo que hablamos ahorita, la no identidad, el dejarse llevar por lo que siente, tú eres lo que sientes, porque ahorita eso es lo que nos venden, ¿no? Las propagandas, ¿no? Déjate llevar por tu corazón, tú eres lo que sientes. Disney nos contribuyó mucho con eso, ¿verdad? Yo que soy de esa era, exactamente. Entonces, Nabucodonosor, efectivamente, eso fue lo que sucedió con él. Él se dejó llevar hasta ese punto.
de locura. Pero Dios en su infinita misericordia le dio un momento de lucidez. Es que todos vamos a tener ese momento. Ese momento. Todos. Ese O sea, pero la cuestión es esa, nosotros realmente decidir, querer, por supuesto, salir de esa situación. Porque no sé si la tuviste solo en ese momento o tuviste otros momentos en que tú te dijiste, ya va, te estoy haciendo con mi vida. Pero sí, o sea, Dios en su misericordia, que es gigantesca, nos da esa oportunidad, porque lo que Él menos quiere, obviamente, es perdernos. Y más que ya te habías conocido de Él desde pequeña. Eso. Ya había una semillita allí plantada, ¿no? Entonces digo, y cuando, listo, tú reaccionaste, te diste cuenta de que no era, ¿cuál fue el paso que diste? Bueno, allí no quedó ahí únicamente. Falta más. Sí, no quedó ahí. Okay, no, está perfecto. Yo como que, bueno, en ese momento mis amigos hablaron conmigo, no, pero hazlo, tú no seas boba, tienes que, tú solo eres emo de apariencia. Entonces yo como que eso me dio coraje porque me están ahí como empujando y yo como que bueno, voy a ver. Ya no era solo influencia, era obligación. Sí, entonces solo emo de apariencia. Emo de apariencia. O sea, no es cualquier cosa, o sea, tienes que ir más allá. Tienes que ir más allá. O sea, tienes que comprar esa identidad y hacerla tuya. Sí, entonces cuando yo fui para hacer... Tomaste coraje, ahí me quedé, yo sabía que me faltaba algo. Ella tomó coraje. O sea, son palabras que me han llamado la atención porque... Yo quiero saber para qué tomó coraje. Tuvimos que tomar coraje para hacer algo de los emos, pero también con Dios, con nuestra vida tenemos que tomar. Totalmente. Entonces digo, cuéntanos. Entonces, bueno, yo fui, me lancé y vamos a ver de qué trata esto. Cuando llego allá, ellos están haciendo sus cosas, su ritual, su broma. Entonces, cuando ellos ya se están como incorporando, o sea, el mal se está incorporando en ellos. Madre, eso es como activa paranormal. Sí, entonces uno de los que estaban ahí, de los mismos, de los muchachos en ese momento, viene y le dice como que no, ella no puede. ¿Qué fue? Y yo como que no puedo, ¿qué pasó? No me están como que empujando, tengo que hacerlo. Entonces ellos me dicen, no, ella no puede, porque hay una luz que la protege. Entonces en ese momento me llevó a pensar los propósitos, las oraciones de mi mamá, los ayunos, las oraciones, la unción en la noche, porque yo sí veía cuando en las noches yo me hacía la dormida porque era que también no podía dormir durante las noches. Escuchen, padres, escuchen. Sí, no podía dormir porque sufría de parálisis de sueño. Entonces mi mamá iba en la noche y yo me hacía la dormida y ¡pum! Me ungía. ¡Pum! Me hacía una oración. Me colocaba un periódico debajo de la almohada. Entonces, yo veía los propósitos que ellas hacían por mí, solo que, no sé, había algo en mi interior que realmente quería como acercarme más, o sea, tener una buena relación con ella, pero había algo que no me lo impedía. Entonces, cuando ellos me dijeron, no, es que tú no puedes, yo me acordé de eso, y no, esas son las unciones, han sido las oraciones de mi mamá, han sido los propósitos que ella ha hecho. Entonces, bueno, eso allí me llevó a reflexionar y, bueno, ella me invitó a la iglesia y yo fui, porque claro, no pude hacer lo que como tenía que que hacer, lo que iba, y yo, bueno, ya que no puedo, si ya el diablo me rechaza incluso, bueno, yo voy a la otra parte que es Dios. Entonces vamos a ver si Dios me va a acercar o me va a rechazar. Y yo fui ahí para la iglesia y realmente me impactó mucho porque a pesar que yo tenía un tiempo que no iba, yo pensé que me iban a rechazar por mi manera de vestir, por mi apariencia y por todas esas cosas. No, me acercaron con los brazos abiertos, me abrazaron, me dijeron bienvenida. Entonces estuvieron hablando conmigo y realmente eso me impactó muchísimo, ver la alegría de ellos. Ahí cuando yo llego a la iglesia y en que me abracen, yo me quedé como que, ¿qué es esto? Eso no es muy común entre los emos, ¿eh? No es muy común, por eso le digo. Sí, entonces realmente eso me impactó muchísimo. Mi mamá me siguió invitando, yo fui yendo. No, y Dios, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino que para ti no fue fácil, ¿no? Porque tanto tiempo, vamos a decirlo así, de una forma un poquito más espiritual, tanto tiempo en la oscuridad, llegar a la luz es como que escandila, ¿no? Sí. Escandila. Pero lo bueno es que tú quedaste allí, o sea, tú te mantuviste allí. Y sabes que lo sabroso de lo que nos estás contando, que fue Dios.
fue Dios, o sea, el que te mostró, el que te hizo entender de que, mira, no te vistas que no vas, no es para allá que tienes que ir. Fue el propio Dios. Y cuando es así, mira, no importa quién venga, no importa lo que digan, no importa si me aceptan o no me aceptan, tú te mantienes. Porque no fue el hombre que te puso allí, fue el propio Dios. Entonces, hoy en día, Mari, vemos que hay muchos jóvenes que lo intentan, pero no terminan de entregarse, ¿sabes? No, ya pasa algo, lo miraron mal, le dijeron, ay, ahora te viste así, X expresión, y ya, vuelven a salir. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que los lleva? El remordimiento. Ujú. Pero no hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento, no es el hombre que te habla, es Dios. Exactamente. Porque el arrepentimiento hace eso, el arrepentimiento le da acceso a Dios, a tu vida. Es como que la única forma de que Dios no hable con una persona es porque esa persona en su interior no hay arrepentimiento. Ella tal vez hasta se siente mal por lo que está haciendo, porque, como por ejemplo Diomedes, creció escuchando la palabra. Yo me imagino que desde el día 1 que ella empezó a estar con esa gente, ella se sintió incómoda al inicio, pues, porque ella sabía que eso no estaba bien, que ellos hacían cosas que no estaban bien, pero ella siguió allí, porque ella, de alguna manera, en ese momento no había arrepentimiento. ¿De qué se iba a arrepentir si todavía no había hecho nada, verdad? Entonces, Dios permitió en cierta parte que ella fuera hasta el fondo, ¿no? Con esa tendencia, vamos a decirlo así, pero llegó un punto de que ella dijo, no, hasta aquí no es aquí donde tengo que estar. Y que esa fue la decisión que comentamos en un inicio, pues, porque el arrepentimiento también es una decisión. Uh-huh. O sea, no es algo que se toma así a la ligera, porque si no, no pesa, pues. Entonces, tu vida cambió, o sea, no fue que comenzó a cambiar y tú viste algo diferente y tú te encandilaste y tú dices, ya va, ¿qué es esto? Pero, yo me imagino que tu vida cambió fue precisamente cuando tú tomaste esa decisión de decir, no, ya va, yo no hago parte de ellos, yo no hago parte de este grupo que no me identifica. En algún momento llegaste a decir, no, ya va, no me siento identificada con ellos, porque quizás hay jóvenes que llegan aquí a la iglesia y dicen, no, yo no soy como ellos, es decir, ellos se ven muy alegres, ellos se ven muy, muy felices, ellos se ven muy, no sé, pero no, yo no soy como ellos y piensan eso, me van a rechazar porque ellos no son como yo, cuando es totalmente diferente. En la Fuerza Joven, ¿qué es lo que hay? Una familia. Total. Una fuerza. Y si de repente viniste un sábado y no viniste el otro sábado, ya tienes a alguien ahí. Mira, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Eso, bueno, preocupamos por ti. Pero, ¿cómo saben de mí? Si yo nada más fui en la semana pasada, por primera vez, tuve 1 hora y ya. Y es fuerte, ¿no? Porque el joven al inicio puede decir, ay, no, pero esta gente sí es fastidiosa. No sé qué, no me... Sí. Pero en el fondo, a ti te gusta. ¿Por qué? Porque te sientes atendido. Ahorita en la sociedad... Cosa que no consigues. Eso es lo que iba a decir. Tendencia. En la sociedad en la que vivimos, cada quien vive por sí. Y tener atención es un milagro. Eso es un milagro, ¿verdad? Cuando ya Dios nos las ha dado todas. Nos las ha dado. Fíjate, tanto se centró Dios en ella, que aún en medio de esa oscuridad donde se encontraba, Él la protegió. Él la protegió. O sea, el mal no puede tocar en lo que es de Dios. En lo que es de Dios. Entonces, a pesar de que tú estabas en esa situación, volvemos a tocar en el punto de las madres, la oración de tu mamá te protegió. Sí. Y que gracias a Dios después, porque ya llega un punto donde es decisión de la persona. Porque es importante, Mari, destacar que el mundo espiritual es tan real como el mundo real. Y eso es una verdad que no podemos omitir. No podemos omitir. Entonces, a veces la mamá, el papá o el familiar que está luchando por digamos así, un hijo, un nieto, en fin, con seguridad lo que está haciendo no está haciendo en vano. ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Que está sucediendo en el campo invisible, ¿verdad? Pero él va a hacerse visible. Solo que es cuestión de tiempo. Y hay que creer, obviamente, mantenerse allí y confiar que Dios está obrando. ¿Entiendes? Que un día mis ojos físicos van a ver lo que está sucediendo en lo espiritual. Entonces, en ese caso, tenemos una prueba viviente. Ahí Dios comenzó a quitarse la máscara. Exactamente. Sí. Entonces, un consejo que yo siempre le doy a los papás que a veces nos toca atender, ¿verdad? Que vienen preocupados por cómo están sus hijos, porque al final del día, ya los padres de alguna forma ya han experimentado ciertas cosas que les han permitido de alguna manera tener una identidad, no solo propia, sino de todo, ¿no? De todos los aspectos de la vida. Entonces ellos logran ver muchas veces cosas que nosotros en el momento no estamos viendo. Y son ellos los que se preocupan por lo que está sucediendo, ¿no? Y uno de los consejos que siempre les damos a los papás es que
se mantengan. O sea, que no se dejen llevar por lo que sus ojos están viendo. Ah, no, pero es que siento que entre más oro, peor se pone. Uh-huh. Esa es la señal de que está funcionando. Exactamente. Está funcionando. Porque acuérdense que a mí no me da miedo hablar de mencionar el diablo de alguna manera. Uh-huh. Él tiene el propósito al final del día de que nosotros no usemos la fe. Uh-huh. Y él va a hacer de todo para que no usemos la fe. Porque él sabe que quien usa la fe y se mantiene, confía, como dijo Mari, va a ver los resultados. Va a ver los resultados. Entonces, nosotros tenemos que ser más astutos que el diablo. Si la cosa se empeora, es por ahí que tienes, ojo, si estás usando la fe, ¿no? Se está empeorando, pero tú, es porque estás pecando, estás haciendo lo errado, ya es otra cosa. Pero si tú estás usando la fe y la situación está empeorando, es la viva señal de que eso está incomodando. ¿A quién? ¿A Dios? No. Al diablo. Entonces es por ahí que tienes que seguir, permanecer firme y fuerte. Yo creo que de verdad que el testimonio de Diomery encajó como anillo al dedo. Pero hoy en día, Diomery, ¿cómo estás? No. ¿Quién es? Queremos saber. Ya supimos el antes del antes. Ahora el ahora, el presente. Hoy. Bueno, hoy Diomery es una joven feliz, alegre. Okay. Amo a mis padres. De verdad, mi mamá conmigo es como si fuera mi mejor amiga. Mi hermana también. Ya ese odio, ese vacío que estaba en mi vida desapareció. Okay. La depresión, la tristeza, todo. Y fue lleno por la presencia de Dios. Fue lleno por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. O sea, esa máscara, esa falta de identidad que yo tenía fue cambiada completamente. O sea, Dios me dio su identidad, esa máscara fue quitada. Y ahorita soy una joven totalmente diferente de lo que era antes. O sea, ahorita yo me veo mis fotos antiguas y yo digo como extrañas, no como te vestías, no como nada. Extrañas como lo que refleja esa foto, lo que reflejaba tu cara en esa foto. O lo que tú sabías que eras realmente. Ver mi foto es como ver a una extraña, o sea, es muy diferente. ¿Eras tú? No. Es fuerte. Es como lo que estábamos diciendo. Tú no eres lo que sientes, tú eres lo que decides. Y mire, escuchen muchachos, presten atención a lo que de verdad vamos a hablar en este momento. El diablo, él no quiere que tú sepas quién tú eres realmente. Él no quiere. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él estimula algo que está a su disponibilidad. ¿Sabes qué es? Sentimiento. Uh-huh. Él tiene la posibilidad de controlar, manejar tus sentimientos. Por eso es que cuando tú ves una escena así de Titanic y empiezas a llorar y tú dices, pero ya vas, y en el ratico ya estás riéndote, y en el ratico ya estás molesta, ¿por qué no? ¿Pero por qué le dijo eso? No. Así son los sentimientos. Y él puede trabajar en eso. Si tú no vigilas, él puede controlar tus sentimientos. Entonces, pero no quiere decir, piensa conmigo, si él trabaja y nada más puede tener acceso a mis sentimientos, ¿qué es lo más inteligente de él hacer? Promocionar eso. Promocionar el decir, en la frase dice, tú eres lo que sientes. Porque si tú te crees esa mentira de que tú eres lo que sientes, quiere decir que si hoy sientes ganas, un ejemplo, me voy a ir un poquito al extremo. Ay, hoy siento ganas de no sé, de consumir marihuana. Entonces yo soy eso. Y ahora yo siento que esa es mi vida. Cuando yo consumo, yo no sé, me desconecto del mundo y esa soy yo. Yo soy yo cuando consumo marihuana. Listo, ya el diablo te convenció y ahí te tiene dominado. Entonces, no nos dejemos. No eres lo que sientes, eres lo que decides. Si hoy tú dices, no, basta, yo no voy a consumir, punto. Pero tengo ganas, claro, porque tú tienes un cuerpo y ese cuerpo tiene, como quien dice, órganos que como quien dice, después de que consumes una sustancia, tiene adictivos, ¿no? Entonces es lógico, pero a partir del momento que tú tomas la decisión y te mantienes firme en eso, y obviamente buscas de Dios, porque solo no vas a poder, tú vas a superar eso, tú vas a tener la resistencia para que tu cuerpo se desintoxique, se dice, y ya, llegar a un punto que ya listo, tú vas a ver a la gente consumiendo tú ni pendiente. Y es eso, es caer en como quien dice, en un golpe de realidad, porque su golpe de realidad, aunque continuó, pero fue como lo que le ayudó a quitarse la venda de los ojos. No, la máscara se la quitó después. Bueno, verdad. Sorry.
que fue cuando ella vio lo que iban a consumir con las hojas de la Biblia. Sí, Entonces, fue como un factor externo que fue usado para que ella se diera cuenta de que, mira, sí, estoy mal. Pero muchas veces, eso mismo lo puede conseguir la misma persona. Oye, sabes, cuando tú realmente quieres salir de esa situación, cuando tú realmente te sientes tan mal, porque, es como ella estaba diciendo, yo los vi a ellos y yo me identifiqué porque yo me sentía mal al igual que ellos. Uh-huh. Entonces, cuando tú realmente quieres salir de esa situación, tú dices, no, ya va. Yo no puedo seguir caminando el mismo camino, dando los mismos pasos que me han traído al final hasta aquí, porque al final no voy a terminar bien. No va a ir mejor la cosa. Hay muchos que incluso terminan quitándose la vida, atentando contra su vida. No sé, ¿en algún momento llegaste a hacerla, a lastimar tu cuerpo? Sí, en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. ¿Y conseguiste alguna solución? No, algún beneficio haciéndolo. No. Ninguno. Entonces, yo cuando he conversado así con chicos, pues, que también lo han hecho, ellos dicen que es como, para concentrarse en el dolor, aquellos que lastiman el dolor físico cuerpo, para omitir el que está en el alma. Exactamente. Y yo le pregunto, ok. ¿Y después? Después tienes que lidiar con la situación que todavía estás teniendo y además con el dolor que tú estás sintiendo en tu cuerpo. Entonces, no estás resolviendo nada. Todo es temporal, todo es temporal, todo pasa, pero ¿de qué manera estoy haciendo yo que todo pase? Porque incluso hasta los momentos difíciles, cuando estamos con Dios, pasan y salimos de allí más fortalecidos, más renovados, más avivados. Pero cuando estamos en una situación como en la que Diomeris se encontraba, al final todo pasaba, ¿y qué? Todo era peor. Todo era peor y terminaba hundiéndose. Gracias a Dios, no llegaste a quitarte la vida. No. Porque Dios tenía un plan para ti, así como Dios tuvo un plan para ti y lo tiene para todos los chicos que nos están viendo en este momento. O sea, que quizás tú lo estás viendo y te sientes identificada con Diomeris, o quizás en este momento estabas allí pensándolo, en atentar contra tu vida, en lastimarte, o, evaluando un poquito las tendencias que están ahorita siendo a parte flor de un de grupo piel. En específico. Exactamente, que están a flor de piel, porque todos están buscando eso, una identidad. Y como lo hablamos en un comienzo, todo comienza desde una raíz. Oye, si yo veo, lo que pasa es que es eso, o sea, el mal trata de atacar las mentes jóvenes, porque son débiles. Bueno, son débiles, son vulnerables, exactamente. Porque realmente Dios nos escogió por causa de nuestra fuerza. Uh-huh. Dios nos escogió a nosotros porque somos jóvenes. ¿Y qué tienen los jóvenes? Que somos fuertes. Fuerza. Somos fuertes. Exactamente. Fuerza joven. Fuerza joven. Entonces, es eso, pues, cuando nos encontramos en esa situación, cuando el joven se encuentra en esa situación y dice, no, ya va. Si ellos están mal, si ellos se sienten mal, porque yo voy a ir por ese mismo camino. Una de las cosas que enseñamos aquí en la Fuerza Joven es ser un joven diferente. Porque ser uno más del montón, no. O sea, ser uno más del montón, no. Porque los chicos que hacen parte de la Fuerza Joven, que han encontrado su identidad junto con Dios, ellos brillan. Es imposible que los chicos que ya están blindados, para volver a caer en el podcast anterior, ya vamos a hablar de ese blindaje, es imposible que estén en la calle, estén en el colegio, estén en la universidad, estén en el trabajo, estén en el metro, estén donde sea, y no hay un brillo diferente, ¿sabes? Entonces, ese brillo, Diomeris, tú lo encontraste hoy, esa esencia, ese blindaje. Sí, yo encontré esa esencia, esa identidad. A Diomeris la encontraste. Sí, me encontré. Es fuerte, no, pero es eso mismo. Y ahorita cuando Diomeris la veo hoy en día, es que me imagino, no conocí su semblante anterior. Okay. Yo se la conocí. Sí, bueno. Pero me la imagino, hay algo que yo suelo decir, y es que el pasado solamente nos sirve para 3 cosas. Para saber el lugar a donde no debo regresar jamás, para saber cuál fue el lugar de donde Dios me sacó, y como testimonio, porque hoy ¿qué eres tú? Un testimonio. Hoy eres un testimonio. Entonces hay chicos que te están viendo en este momento y ven, si quieres ven a la Fuerza Joven, ven este sábado, ven cualquier día de esta semana, y si quieres conversar con ella, mira cómo fue, cómo lo lograste, saber un poquito más a detalle, aprovecha la oportunidad, porque aquí lo que vas a encontrar es eso, pues, es
una familia. Una familia que está aquí no para juzgarte, sino para ayudarte. Inclusive, ya dimos de alguna forma nuestros argumentos, escuchamos un poquito a Diomeris, pero no queremos terminar este podcast sin saber qué dice nuestro Padre, qué dice Dios al respecto, ¿no? Mire, hay una palabra aquí que está en Génesis de capítulo 1 del 26 al 27. Y me llamó mucho la atención, dice así, el propio Dios dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Yo hasta inclusive anoté un punto que me llamó la atención. Dice, desde el inicio vemos que Dios nos dio identidad. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Mas lastimosamente esa identidad se ha querido violentar a través de ideologías y movimientos colectivos que surgen con la intención de distorsionar el orden natural de las cosas. Como les comentamos ahorita, ¿no? Es que de eso también justamente también habla Dios en su palabra. Uh-huh. Ahí en Romanos estaba viendo cuando antes de que estamos viendo lo del podcast. Dice, son movimientos que surgen como para, ¿sabes? No, nosotros sabemos, esta es nuestra realidad, nosotros estamos bien, ustedes están mal. Esa es la situación que está pasando hoy en día. Pero ya Dios lo sabía todo, o sea, todo lo que va a pasar, todo, ya Dios lo sabía y todo está sustentado en su palabra. Él dice, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por quién será? Por el diablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por mentir. Entonces es cambiar ese brillo, esa esencia, eso maravilloso que ya Dios hizo. O sea, que no hay que estar buscando mucho porque ya lo tenemos, por crear esas tendencias, esas modas, esas situaciones que lo que hacen, tú te pones a ver realmente en dónde terminan la mayoría de los jóvenes que hacen parte de algún grupo. Exacto. Ponte a conversar un poco con ellos. ¿Cuál es la esencia que tienen? Yes. No hay paz, no hay alegría, no hay felicidad. No hay vida. No hay vida. Son jóvenes que están muertos en vida. Entonces, así como te encontrabas tú. Entonces, ahora ponte a conversar con alguien que tiene esa verdad de Dios, ese razonamiento de Dios dentro de sí. No quieres parar. No quieres parar de conversar. Entonces, bueno, muchachos, yo creo que ya hablamos bastante. Yo creo que con todo este material, realmente sé que será de mucha ayuda para muchos jóvenes que nos están viendo y muchos padres también. Ya creo que nos tenemos que despedir. Nos llegó el momento. Quédense para los próximos podcasts, porque si algo te llamó la atención con lo que hablamos el día de hoy, tranquilo que vamos a seguir desglosando. Inclusive, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta al respecto, puedes dejar en los comentarios, ¿sí? Me da pena porque va a aparecer mi nombre, no sé qué. Bueno, acércate a un coordinador de la FJ más cercana a tu localidad, deja un papelito con la pregunta, no pongas ni siquiera tu nombre, que el coordinador, estoy hablando con ustedes, el coordinador nos los hará llegar. ¿De acuerdo? Y nosotros los vamos a responder aquí en nuestro podcast. Muchísimas gracias, chicas, por estar conmigo el día de hoy y con todos nosotros. Un abrazo, se les quiere.